posible que nos podamos reunir de forma presencial. Es que la idea es que nos remitieron una serie de documentos de anexos, pero en esos documentos anexos hay solicitudes de otras entidades. Entonces nosotros queríamos, pues yo me quería juntar con su merced para ver qué es lo que específicamente sobre la defensoría entonces su merced quiere, pues para poder colaborar. Bueno, acá hay un problema que yo estoy recibiendo unas respuestas porque yo le estoy pidiendo a abogados a la Defensoría del Pueblo para erradicar acciones de tutela y acciones de cumplimiento. Y ahorita me están respondiendo que ellos solamente atienden, o que ustedes solamente atienden a las personas privadas de la libertad. Cuando pues en teoría... Eso es completamente, no se quiere de esa respuesta. Sí, Nosotros como Defensoría del Pueblo asesoramos en cualquier área del derecho que se necesite la persona. Entonces, digamos, si usted necesita, digamos, un trámite civil, entonces hay abogados especialistas en el área civil que lo pueden asesorar, así en el tema laboral, así en el tema de derecho administrativo, así en el tema pensional, en el tema tributario, pero no únicamente en el área penal. De pronto malentendieron el correo y lo que la representación judicial sí se hace en ciertos casos exclusivamente del área de personas que están privadas de la libertad, pero cualquier tipo de asesoría especializada en cualquier área del derecho se lo dan en la defensoría. Sí, pues yo había entendido eso y pues mire, yo he enviado muchísimos correos Sí, y yo eso... tengo a mí no exactamente, pero a mí me remitieron una serie de correos, pero donde aparecen solicitudes hacia otras entidades, o sea, como preguntando, digamos, una planta de personal de, bueno, la función pública. Entonces, eso sí esboza, digamos, nuestras competencias. Por eso a mí en el correo se me ocurrió decirles, no sabía que su merced no se encuentra en la ciudad de Bogotá, porque si me hubiese gustado, pues, encontrarnos con su merced en las instalaciones de la defensoría y pues ver qué es lo que exactamente requiere usted para decirle, sí, si se puede, mira, nosotros hacemos esto, y mirar el tipo de asesoría. Bueno, yo había hablado ya con un abogado que me llamó el 28 de septiembre, fue el primero que me llamó y él me dijo que no iba a continuar porque no iba a leer lo que le había enviado. O sea, esa fue la Creo respuesta que de era él. un doctor Giancarlo Romero. Creo que sí. Ok. Y ahí, hasta ahí quedó y ya después me informaron que pues continuaba con usted. Pero bueno, básicamente es que pues hemos radicado varios derechos de petición y digamos que aquí hay unos asuntos que a través de acciones de tutela y acciones de cumplimiento pues habría que someterlo al criterio de un juez para ver qué postura asumen frente a lo que se está planteando. Entonces pues Ok. aquí quería ver cómo Eh, nunca he radicado una tutela ni una acción de cumplimiento y pues toda esa documentación pues y todo lo que se reenvía es con la finalidad de dejar pruebas y constancia de lo que se ha venido haciendo para pero poder... que ustedes digamos, pues han iniciado toda la actividad de la Administración de Justicia para que dejen como prueba de lo que han venido haciendo, sí, tiene razón. Bueno, Correcto. entonces, o sea, lo que su merced quiere es que se presente una acción de tutela en concreto o varias acciones de tutela para diferentes temas. Yo creo que son varias. Pues ahí está, Ok, tengo la duda, pero pues sí, igual hay varias. Pues le doy un ejemplo, un tema personal dígalo. que yo lo había tratado de plantear, por ejemplo, que a mí me demandaron por acoso sexual, ¿cierto? Y Sí, lo que pasó es que pues yo me di cuenta que en Colombia no está tipificado el acoso digital. Entonces lo que yo le ok, estaba proponiendo al abogado de la compañera que me demandó era que radicáramos una acción de tutela contra el Congreso y la Fiscalía para que tipifiquen el acoso digital, porque pues cerraron el archivo y no encontraron pruebas de que yo pues la acosara sexualmente. Pero entonces ahí es que ya no tenía más opciones, o sea, era como el único tipo de acoso que podría haberse justificado y eso es una tutela. Entonces hay otra que tiene que ver pero eso con... eso no sería una acción de tutela, porque ahí qué derecho fundamental usted cree que se le está violando, por ejemplo. Yo por ejemplo no pasé un comité de ética para entrar al Congreso y pues tengo quedé manchado de acosador sexual, o sea, con investigar y Ok, mientras estaba la amenaza, pues no pude encontrar trabajo y demás, y pues un tema es que usted tenga una demanda una investigación por acoso digital y que de hecho pues algo menos severo que un acoso sexual y eso le puede pasar a muchas personas, entonces digamos que hay un tema que... bueno, eso es distinto. Entonces, digamos que el enfoque que se podría dar ahí son dos cosas. Primero, que también podría denunciar a la señora por injuria y calumnia, ¿sí? Porque, digamos que si no se logró comprobar o no existe material
recordatorio de la existencia de ese delito y no está tipificado en el Código Penal como un delito. Sin embargo, se ha hecho, digamos, se ha anunciado su buen nombre, pues entonces dentro del proceso penal se podría, es lo que pasa con el tema de la injuria y calumnia, pues que se haga una solicitud de perdón público o de oficio. Y lo otro, y una acción de tutela por violación al buen nombre. ¿Sí? Ujú. Esos son los dos mecanismos que existirían en el caso para el caso que usted me está contando. Pues incluso la invitación Ahora, no era, no ella era, lo denuncia, porque digamos que no puede ser demanda, porque tiene que ser una denuncia. Ella lo denuncia ante la fiscalía, es correcto. sí. ¿Y la fiscalía qué hace? ¿Cuál es el actual de la fiscalía? ¿Lo tipifica o únicamente llega y precluye la investigación? ¿En qué quedó ese proceso? No, lo archivaron porque no hay evidencia de acoso sexual. Efectivamente, porque no existe. Ujú. Pero es que el problema es que sí debe existir el acoso digital, porque es que un tema es que no, es que me escribía por redes Lo que pasa es que el sociales. acoso digital está inmerso en los delitos cibernéticos. Eso no existe, o sea, que no existe el acoso digital. Digamos que no acoso digital, pero sí, digamos, están los delitos virtuales. Sí, sí existe en el Código Penal, fue instaurado un capítulo donde sí existe el tema de los derechos. Si usted entra a la página de la policía, ahí aparecen cuando hay delitos informáticos, y ahí en esos delitos informáticos se puede instaurar una denuncia penal sobre el tema de violación de los delitos informáticos, donde está todo el tema de los delitos. Ya. De hecho, creo que hay una sentencia en este tema que hubo de un muchacho en Pasto, fue condenado penalmente porque tenía a través de internet, pues acusaba totalmente a varias menores de edad. Entonces, ahí se tipificó un delito. No, pero ahí el tema era como que yo le invitaba a hacer proyectos o propuestas o a protestar y pues lo tomó como acoso sexual y pues no era acoso sexual. Incluso pues yo leí las pretensiones y ella lo único que planteaba era que quería que la dejara buscar. Entonces como que según eso era el único camino que tenía y pues yo la invitación que le hice era que venga pues hagamos una tutela contra el Congreso para que legislen el acoso digital pues de una persona que esté escribiendo, insistiendo, o hasta como cuando alguien hace publicidad que es persistente y cansón, pues digamos que quería era un marco legislativo para frenar que se den hostigamientos en internet, pues también pasa con la Por gente que... ejemplo, asumer que ya hizo alguna presentación hacia el Congreso, ya hizo un derecho de petición para que se informara ese tema o no. Pues yo, sí, yo ya están al tanto de algunos temas y por ahí hasta me ha respondido una congresista que es Catherine Juinado sobre ese asunto, pero eso pues digamos que si no, pues yo siento que si hay una tutela frente a eso, pues como que sí, eso hay que legislarlo, pero eso es un ejemplo, ¿no? Y es un tema Sí, sí, personal, claro, claro, yo lo entiendo. pero digamos que hay varios temas que, por ejemplo, estamos planteando unos asuntos de cambio frente a la corrupción y unos cambios de cómo funciona el Estado frente a los veedores y qué proyectos se pueden hacer para reducir la corrupción. Y ya, por ejemplo, ha respondido el Ministerio de Hacienda y el Estado dice, no, no estamos interesados en esas herramientas. Y lo que estamos pidiendo es que eso es importante porque viola muchos derechos fundamentales de las personas, pues incluso pues, que nos están robando y que no podemos tener claro cómo funciona esto porque nos tienen una serie de gastos y burocracia en el Estado, no permiten hacerlo. Entonces, por un ejemplo, otro caso que hay, que nos permitan hacer un diagnóstico del uso de la inteligencia artificial en el Estado. Y no hemos podido y responden evasivamente y la petición es déjenos hacer el diagnóstico, es decir, qué están usando, qué no están usando. ¿Por qué? Porque es que la inteligencia artificial puede servir para reducir gastos. Entonces nadie en el Estado va a clavarse el puñal para reducirse los gastos y pues toca con tutela seguramente. Entonces eso es otro caso y por ejemplo todas estas respuestas que han habido evasivas, pues yo creo que hasta tienen que ver con eso porque nadie quiere que lo que yo esté proponiendo avance. Entonces Sí, pues sí, sí. Digamos que digamos que, a ver, la acción de tutela estaría encaminada en cierto, o sea, hay que recordar que la acción de tutela es el último mecanismo que tienen las personas para acceder a la justicia, es lo último antes de haber agotado todas las instancias. Ahora, no siempre prospera una acción de tutela quiere esa actividad, habría que analizar la procedencia de la acción de tutela. Digamos que en los casos que su merced me plantea, podrían pasar los siguientes pasos. Primero, que las entidades no le hayan dado respuesta, ¿sí? O la respuesta no ha sido satisfactoria, ahí sí cabría una acción de tutela. ¿Por qué? Porque hay una vulneración del derecho fundamental de petición. Habría que analizar sí, bien detalladamente en la otra, digamos, otra acción de tutela que se quisiera interponer. Quizás no sea el mecanismo más idóneo, sino que
cumplimiento procedería a una acción popular. ¿Sí? Hace referencia a acción de cumplimiento es, por ejemplo, cuando un acto administrativo de un alcalde que lo haya proferido no esté siendo cumplido, entonces usted le interpone acción de cumplimiento al alcalde para que le dé cumplimiento a esos actos administrativos que las mismas entidades han proferido y no se les está dando cumplimiento. Entonces sí hay que hilar muy listo. ¿Para qué? Para que el juez de tutela no le declare improcedente de una acción de tutela y simplemente le diga no procede, ¿por qué no? Porque no hay una afectación clara a un derecho fundamental. ¿Sí? Pues yo he estado percibiendo varios y pues tengo, digamos, la perspectiva filosófica de cómo se podría hilar un derecho fundamental con otro. Y por ahí está, Eso se llama conexidad. y de hecho pues estaba hasta planteando que eso era en paralelo una acción de tutela con acciones de cumplimiento. Y yo hasta hice un ejercicio en el cual leí las funciones por ley que le competen, por ejemplo, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y explicaba por qué eso que le compete a ellos sí tiene relación con lo que he estado planteando, porque es el punto de entrada principal, es decir, es el ministerio que se supone que pues si le competen funciones relacionadas con mantener a la vanguardia en la ciencia y en la ¿En tecnología. qué ciudad se encuentra, perdón? Yo estoy en Guarne, cerca de Medellín. Ok. Entonces, digamos que hice ese ejercicio como un esquema preliminar para eso y pues he erradicado varios derechos verbales y hay un ejemplo que no quieren revisarlos, que porque no cumple con los derechos, pues con los requisitos de una petición verbal, pero la verdad es por tiempo, porque es que son muchos temas al tiempo los que estoy liderando y pues yo por eso decía, bueno, ¿cuántas acciones de tutela van a salir o cuántas acciones de cumplimiento? Pues ya digamos que se han pasado los términos de ley. Considero que hay unos derechos conexos que se pueden vincular, pero nunca he erradicado ni la primera acción de tutela, ni la primera acción de cumplimiento, ni la acción colectiva. Listo, hagamos una cosa. Yo el día de mañana me reúno con el coordinador del programa, porque yo soy defensor público, adscrito, y mi coordinador es el doctor Barragán. Yo le voy a plantear la situación que usted me está diciendo Okay. y las posibilidades de presentar ciertas acciones de tutela. Este es su número celular, ¿cierto? Sí, este es mi número. Y yo le regalo una llamadita mañana en la tarde y ya le cuento, mire, podemos hacer esto y aquí. ¿Listo? Ah, bueno, Porque perfecto. la idea es, yo no le puedo decir sí, es que le voy a poner 10 acciones de tutela porque pues nosotros tenemos que hacer el análisis de 20 o 30. Pero la idea pues es decirle, sí, mire, aquí en este caso sí cabe la acción de tutela, se va a interponer, en este caso no cabe la acción de tutela. Pues obviamente desde el punto de vista jurídico de la defensoría del pueblo y tratar de colaborar, que eso es realmente nosotros pues queremos hacer en su caso. Bueno, yo le había propuesto algo a los organizadores de las marchas, en realidad hay dos, los que las promovieron este mes, y tiene que ver con lograr unas mesas de negociación con el Estado. Es decir, aquí digamos que la finalidad es, y es una de las peticiones, porque lo que estamos planteando en una de las ONGs que se llama Regular Tres Cuartos es que debe haber un cuarto poder o en las sociedades o seguirán regulares. Entonces ese cuarto poder digamos que está regido por la frontera de la ciencia y la tecnología, por métodos científicos antirreduccionistas, la modelación matemática y computacional, y digamos que bajo ese sustento hay una serie de demostraciones que hemos hecho con todos estos experimentos para plantear la pertinencia de hacer esto. Entonces hay un esquema metodológico que quisiera poder aprovechar con todas estas marchas y pues que he tratado de convencerlos a ellos de que es necesario hacerlo, pero no sé eso cómo se pueda radicar, o sea, para que se dé ese objetivo de poder tener unas mesas de negociación y que se pueda iniciar todos estos requerimientos colectivos de otra manera. Entonces, pues, eso es... Yo me quedé de pronto, pues, si usted lo quiere presentar a una entidad del Estado, el encargado de las tareas que está realizando este nuevo gobierno del Ministerio del Exterior de Bolsonaro. Nosotros tenemos un montón... Si no estoy mal, ahora se llama Puestos por la Vida, donde se asiste al territorio, se tiene en cuenta todo ese tipo de propuestas, que la comunidad, las personas, ONGs o entidades o entidades sin ánimo de lucro le hacen al gobierno, y esta es una caracterización, y esa caracterización, pues de eso ellos van a sacar ciertos proyectos, pero ya es directamente con el Ministerio del Interior. Pero mire, yo le doy un ejemplo que pasa con el Ministerio del Interior. El Ministerio de Hacienda trasladó por competencia una de las peticiones al Ministerio del Interior y también al Congreso.
Esa tiene que ver con eliminar la comunicación engañosa en la política. Eso está asociado a diseñar un sistema de información que permita que los planes de gobierno se cuantifiquen. Y yo vengo demostrando esto desde el año pasado y lo planteé cuando me invitaron a la campaña de Petro. Pues a mí me invitaron a trabajar con ellos, me iban a pagar, pero cuando les saqué 106 preguntas cuantitativas sobre el plan de gobierno, ahí sí me sacaron, porque estaban persuadiendo. Entonces aquí yo no sé cómo, o sea, tratar de meter esa acción de tutela de cómo lograr demostrar que el Estado tiene que acabar con eso, y eso puede, hasta es difícil convencer hasta a los ciudadanos de la importancia de esto, pero sucede que cuando llega un político puede ganar una campaña mintiendo, y no hay nada que evite que eso que se regule. Entonces digamos que aquí hay un fundamento que se plantea, y es, si estamos penalizando a las organizaciones privadas cuando emiten comunicaciones engañosas, pues porque dicen que son nutritivas o dietéticas y en la realidad no lo son, ¿por qué no se legisla para que los políticos no hagan eso, y quien quiera denunciar esos hechos, pues sencillamente lo obligue a penalizar o a retractarse o a hacer algo concreto? Pero eso está en el aire, o sea, eso no está legislado, y lógicamente nadie quiere apoyar eso. De hecho, hablé con una persona que, por ejemplo, me invitó también como a que nos uniéramos con la Liga Anticorrupción de Rodolfo Hernández, y yo le dije, bueno, ellos van a apoyar eso y posiblemente no. O sea, ahí hay un tema que, pues, si se radica eso, si se pelea legalmente, y pues si se tienen los documentos listos para que al momento en que las personas pues protesten y salgan y se enojen, pues pueden hacer eso. En este caso, por ejemplo, ganó un presidente con una gran cantidad de promesas y nadie lo pudo parar porque no pasaba nada. O sea, si él mentía y decía cosas que eran irrealizables, no sucedía nada. Y ahorita puede pasar lo mismo en las alcaldías y las gobernaciones. Entonces, pues digamos que yo lo que estoy planteándole, bueno, con la Defensoría del Pueblo hay uno o varios abogados asignados para ese tema concreto con la comunicación engañosa. Se lo enviaron al Ministerio del Interior y no respondieron nada importante. O sea, o sea, pues ahí está la respuesta. Yo no me acuerdo qué respondieron, pero pues no dicen nada. O sea, digamos que nadie quiere que eso cambie. Entonces, pues el problema de fondo es... O sea, que esa respuesta que le dan a usted, o sea, es que es muy difícil porque, digamos, está yendo en contra de todo el aparato político Ajá. y eso es un tema, digamos, muy delicado. Pero ahora, si usted cree que esa respuesta no es de fondo, porque recuerden que el derecho a petición dice la respuesta tiene que ser clara y de fondo, así no sea positiva, pero clara y de fondo. Ahí sí se podría interponer. Después la discusión le un proyecto de presentar el derecho a petición, fue tratado por competencia interior, donde yo solicité a las siguientes pretensiones. Los señores ministerios del Interior me dan respuesta mediante oficio número tal, pero la respuesta de ellos no es completa ni de fondo frente a lo solicitado. Entonces le solicito, señor juez, que por medio de la acción de tutela le ordene al Ministerio del Interior responder de forma asertiva contra lo solicitado. Digamos que la figura que yo veo con esto, ¿cuál es? Aquí los que tienen más dientes es el ministerio que tiene más dientes es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque la forma de ligar esto es con las funciones que ellos tienen, es decir, ellos tienen que proveer que estén a la vanguardia en ciencia y tecnología e innovación, y yo lo que creo que se puede meter es que, mire, ellos tienen estas funciones y no las están cumpliendo. Por eso yo me leí como las funciones principales, los objetivos del ministerio, para explicar en algunos puntos concretos por qué ellos están incumpliendo lo que les toca. Entonces, eso es un ejemplo de lo que hay que hacer frente a ese problema. Pues se supone que, pues, incluso yo no sé si puede hacer una acción colectiva, que las personas, pues ahora que están protestando, se les diga, mire, vea, pidamos esto, hagamos firmas masivas y radiquemos este proyecto de ley, que yo no creo que los políticos lo vayan a votar, pero posiblemente como hay tantas personas molestas, pues esta presión sí sirva para decir, venga, esto se Claro, acabó. usted lo puede hacer. De hecho, si usted ve o vislumbra que, digamos, en esa postura del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de las funciones que tiene al cargo, ellos están incumpliendo alguna de las funciones o están vulnerando algún derecho colectivo, usted puede interponer una acción popular. Reúne más de 20 personas y dice, señores de Defensoría, yo quiero presentar una acción popular por esto y esto y esto, y por una vulneración a estos y a estos derechos colectivos. Y la Defensoría del Pueblo iniciaría una acción, analiza, estudia y interpondría una acción popular.
Por eso les decía que digamos, es bien importante no mezclar los temas, sacar los temas bien separados, como únicos, unirlos y ver a qué entidad se le va a hacer la respectiva o acción de tutela o acción popular, en el sentido que después de presentarla no vayan a decir, no, mire, lo que pasa es que nosotros no estamos legitimados para responder, porque no nos corresponde a nosotros y se pierde la tutela de la acción popular. Eso es lo más importante. Pero entonces déjenme, yo llamo, mañana hablo con el coordinador del programa y yo en la tarde le regalo una manita y seguimos charlando a ver qué quedamos. Bueno, listo, perfecto. Entonces yo quedo pendiente de la Listo, reunión. Bueno, que tengas buena tarde. muy bien, hasta Hasta luego. luego, gracias. Bueno, vamos a ver qué sucede con esto que hablamos, a ver si concretamos en este tema de las acciones de tutela, acciones de cumplimiento y las acciones colectivas.